Esta mañana, los que no pude saludar, definitivamente es una época muy difícil para ser padre, para tener una familia hoy en día por el asunto del mundo, de todo lo que se está llevando adelante en cuanto a las diferentes enseñanzas que están apareciendo, el ataque permanente que hay en contra de la familia, en tratar de destruirla, ¿sí? Y hay que felicitar realmente a esos padres que se oponen a todo esto, que defienden a sus familias, defienden la educación de sus hijos, ¿sí? Defienden la unidad de la familia. La verdad que son verdaderos guerreros, podríamos decirlo así, porque hay mucho problema. Y yo los invito a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, vamos a leer, refiriéndonos un poco a este tema, y darle también un tipo de herramienta, hacerle recordar a esos padres y a todos los hermanos cristianos que están aquí presentes y que nos escuchan también, nos están viendo por las redes sociales. Tenemos que identificar primeramente el tiempo en que vivimos, ¿sí? Estamos en el tiempo final, no hay otra alternativa. No podemos decir que este mundo va a durar mucho todavía. El Señor lo dice en su palabra. Y aquí en el capítulo 17 de Lucas vamos a leer un par de versículos, desde el versículo 20, que lleva como título La venida del reino, ¿sí? Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Sí? El Señor fue desechado por esa generación donde Él vivía, ¿sí? En la época donde Él vivía fue desechado por la mayoría. Pero dice el versículo 26, y este es un versículo para nosotros. Como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ese será el final de aquellos, ¿sí?, que hoy desprecian a Cristo, que desprecian la salvación eterna a través del Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo para morir por nosotros en lugar nuestro y pagar nuestras culpas. Y en una época como esta, y hablo esto a los que son hijos de Dios, sé que hay unos cuantos aquí, es muy difícil vivir en esta época, como dice el versículo 26, como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Bueno, los días de Noé, si quieren leerlo en sus casas, en el libro de Génesis, van a encontrar una época muy peligrosa, muy desordenada, muy parecida o semejante a la época que tenemos hoy, donde cada uno hace lo que quiere, donde Dios ya es tema que no se habla o se trata de no hablar para no confrontar a nadie, porque como yo siempre digo, en la tierra que vivimos siempre hay fe, hay mucha fe en esta tierra, pero no fe en cuanto al Dios verdadero, porque la gente cree en cualquier cosa, cree en santos, en vírgenes, en el destino, en las cartas que tiran sobre una mesa, en muchas cosas, o creen en el mismo yo, en el hombre. Hay mucha más gente hoy en día que cada vez más cree en esta teoría de que el hombre al final de cuentas terminará solucionándose sus propios problemas, ¿sí? Que el hombre es capaz y tiene la suficiente inteligencia para encontrarle la vuelta a los problemas y que al final de cuentas vamos a salir de los apuros que estamos hoy. Eso es una mentira. Jamás el hombre pudo resolver sus propios problemas, sino que al contrario, siempre se fue enterrando cada vez más en sus propios pecados. El único que nos puede ayudar es el Señor.
Pero yo les quiero hablar en esta mañana del capítulo 18, ahí nomás ahí adelante de Lucas, ¿sí? A continuación está el capítulo 18, que nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Porque el Señor presentó esto de la venida del reino, ¿sí? Como un panorama de lo que se viene. Y a continuación de eso, ¿sí? Él siguió hablando a los discípulos y miren lo que les dice. El versículo 1 del capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es muy importante para los cristianos hoy en día, en estos tiempos que vivimos tan difíciles, la necesidad de orar siempre. La oración debe ser nuestro refugio en donde podemos entrar en comunión con Dios y estar ahí de la mano de Dios, estar firmes, ¿sí? Ante los problemas que se presenten. Dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Un juez como los que tenemos nosotros hoy en día, que no temen ni a Dios ni al hombre, ¿sí? Son totalmente incrédulos a veces, ¿sí? En la mayoría de los casos, y no son muy justicieros que digamos. El Señor presentó este ejemplo, ¿sí? Para que nosotros aprendamos una cosa y vamos a verlo un poco más adelante. Imagínense el caso. Un prestigioso juez de una ciudad, ¿sí? Que tiene mucha gente que viene y se quiere atender con él, y de repente viene esta viuda, que por causa de una hipoteca de su casa, supongámoslo así, viene alguien y le quiere sacar su casa. Y bueno, esta viuda no tiene otro recurso, no tiene dinero tampoco para arreglarlo de otra forma, no tiene otro recurso que ir ante un juez y pedir ayuda. Y este juez, para no destruir su gran reputación que tiene en esa ciudad, termina ayudándola a la mujer, porque esta mujer viene un día y otro día y otro día y no se cansa de repetir el mismo pedido. Y este hombre termina ayudándola, ¿sí? Para que su prestigio, ¿sí? Como hombre no se derrumbe y no pierda clientes, por así decirlo. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 6 en adelante. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Muchas veces nosotros equivocamos que cuando tenemos un problema y una dificultad no vamos ante Dios. Queremos resolver nuestros propios problemas con nuestra propia fuerza. Y fíjense que el Señor da el ejemplo de un juez injusto, totalmente incrédulo, ¿sí? Que dice que ni temía a Dios ni temía a hombre. Y ese juez injusto resolvió el problema de esa viuda. ¿Cuánto más Dios tratará de resolver nuestros problemas cotidianos, sea cual sea? Dice el versículo 8, y aquí está la clave del por qué no se acude a Dios en oración por nuestros problemas. Os digo, dice, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que falta, hermanos, es fe. Por eso no se hacen oraciones. Por eso la gente, los hijos de Dios, no se están acercando en oración a Dios por sus problemas. Porque falta fe. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Pensamos que por nuestras propias fuerzas vamos a poder resolver las cosas. Y no es así, ¿sí? No nos dejemos llevar por esa corriente que enseña que el hombre puede resolver los propios problemas. Vamos a leer un poco en Santiago, en el capítulo 5, la última parte ya. Versículo 14 del capítulo 5 de Santiago. Dice,
¿Está alguno enfermo entre vosotros? De seguro que sí. Siempre habrán personas enfermas en este mundo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice. Una gran solución para los problemas de salud es la oración. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa ungir con aceite en este caso? Llevarlo al médico. El aceite no es nada milagroso ni nada mágico. ¿Sí? Algunos piensan hoy en día que derramar aceite sobre una persona es algo mágico que resuelve los problemas. No, lo que se hacía en la época de Santiago era ungir la herida de un enfermo, y esto era la medicina de esa época. No había otra cosa, no habían fármacos, no había una farmacia donde podíamos ir y comprar un paracetamol. Ellos no lo podían hacer. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor espera algo de nosotros. Si somos, por ejemplo, le digo un ejemplo, si somos agricultores y pedimos al Señor que nos ayude, que nos mande lluvia para nuestra cosecha porque tenemos que pagar una deuda, ¿sí? De algún motivo, no podemos esperar solamente que vamos a estar de rodillas, ¿sí? Orando, que está bien, pero el Señor también espera que estemos con la azada en la mano, dispuestos también después de la oración a ir a trabajar, ¿sí? La oración tampoco es algo mágico que resuelve todo. La oración es ese paso que nos hace afirmar nuestra fe, hace afirmar nuestra comunión con Dios, pero también está nuestro deber de trabajar en ese sentido. Ese es uno de los ejemplos. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa oración debe estar acompañada siempre de mucha fe, en que creyendo que Dios también va a poder solucionar estos problemas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Les invito a buscar ahora en Efesios capítulo 6. Versículo 10, el famoso texto que nos habla de la armadura de Dios. Ese ejemplo maravilloso que Pablo expresó aquí comparando la armadura de Dios con una armadura romana, ¿sí? Y fíjense lo que dice, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Aprendan de que esto es en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si un soldado iba a la guerra en esa época, y iba solamente con la espada en la mano, de seguro lo mataban. Era muy fácil, porque no tenía cómo protegerse. Era un conjunto de cosas que había que llevar junto, toda la armadura, ¿sí? Tanto de defensa como ataque, para poder resistir en la batalla. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el versículo 16 tiene dos palabritas muy sencillas al principio. Dice, sobre todo, ¿sí? Sobre todo, no hace hincapié en la espada. Fíjese lo que dice sobre todo. Tomad el escudo de la fe, dice, sobre todas las cosas, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como les dije, si el cristiano sale a la batalla, si salimos en el día a día solamente con la espada, que es la palabra de Dios, pero sin el escudo de la fe, vamos a ser blanco muy fácil de las acechanzas de Satanás y seremos derrotados.
La iglesia actual está en serios problemas porque no tiene este escudo de la fe. Muchos tienen la espada en la mano, tienen el yelmo de la salvación, tienen la coraza de justicia, tienen el calzado, sí, que es el evangelio, pero le falta el gran escudo que es la fe. Y sin ese escudo somos totalmente vulnerables a los ataques de Satanás. Y fíjense lo que dice el versículo 17, vamos a leer, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco sería eso, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si una iglesia pierde esa unidad y esa constancia de la oración, será blanco fácil para la destrucción. Dice el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sí? Pablo pedía constantemente, si ustedes leen en las cartas que él escribe, que se ore para que el Evangelio prospere, para que se predique. Eso es lo que hace falta. Si queremos la expansión del Evangelio, si queremos que nuestro vecino, nuestro pariente, nuestros amigos conozcan al Señor, no podemos solamente estar aquí, o sea, es bueno estar orando entre todos, pero hay que orar principalmente por ese hermano que va y predica. Porque si la palabra del Señor no llega a él, ¿sí? Si esa palabra hablada a través de las Escrituras no le es hablada a esa persona y no le entra en el oído, la salvación no le va a llegar mágicamente del cielo. La persona dice que se salva a través del oír, ¿sí? En el creer y en el creer en la palabra de Dios, en Cristo. No hay otra forma. Por eso Pablo siempre pide esto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y ese era el éxito de la iglesia primitiva, que cuando los hermanos se juntaban en la iglesia, oraban principalmente para que el Evangelio sea prosperado. No para que ellos sean prosperados ni económicamente, ni por la salud personal, que también se pedía seguramente, pero no era ese el principal objetivo. Siempre se oraba para que el Evangelio sea prosperado. Y si volvemos a Lucas, en el capítulo 18, volvemos a leer aquí algún par de versículos para hacer énfasis en esto. Versículo 6 del capítulo 18 dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Piensen en esto, hermanos. Ténganlo muy en cuenta cada vez que usted está en algún momento difícil, ¿sí? Porque yo conozco que hay situaciones difíciles, a cualquiera les va a tocar, ¿sí? En algún momento. Pero si usted está firme en esta oración, en este ruego y súplica, esa situación pasará de una manera mucho más liviana, ¿sí? Que si nos tratamos de sostener con nuestras propias fuerzas. Esto es lo que quise compartir con ustedes. Gracias por la atención. Buen día, estaremos tocando el libro de la lectura de Cristo.
Vamos a estar cantando el himno número 55 a continuación. Así también estamos listos para poder también seguir aprendiendo de la palabra del Señor. No sé si conocen el himno que interpretaban las hermanas recién en las primeras palabras. Dice: prefiero a mi Cristo que el oro mortal. ¿Sí? Eso debería ser el anhelo de un cristiano, ¿sí? Preferir a Cristo que el oro mortal. Pero hay veces que nosotros los cristianos anhelamos más el oro mortal que a Cristo. ¿Sí? Es una realidad que vivimos en estos tiempos. Cantamos el himno número 55 y después ya quiero estar compartiendo con ustedes también un mensaje enfocado a los padres, ¿sí? Grande amor sublime, eterno, más profundo es que la mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, mi perdón me da por fe. Grande amor sublime, eterno, en la cruenta cruz murió. Mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, mi perdón me da por fe. Grande amor sublime, eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, mi perdón me da por fe. Quiero iniciar este estudio, este mensaje en esta mañana con la pregunta: ¿cuál es el rol de los padres en la vida de los niños? ¿Cuál es el rol de los padres en la vida de los niños? Ustedes habrán escuchado ya que les he dicho en algún momento que si el trabajo del ser humano, hablo de todo el mundo, sería el de llevar a los niños a Dios, no haría falta predicadores. No haría falta predicadores, no haría falta pastores, nada. No haría falta evangelistas. Si el ser humano se encargaría de hacer esa misión que Dios le encomendó, que es buscar siempre de Él y enseñar esto a sus hijos, y después los hijos a sus hijos nuevamente, la realidad del mundo sería totalmente otra. En la Biblia se enfatiza enormemente el rol de los padres para enseñar la fe a sus hijos.
Hablamos de la fe genuina, la fe que el hermano Jonathan hablaba hace un instante, de la fe en Jesucristo, en su palabra, porque sabemos que el mundo, usted sale afuera y tiene fe, pero ¿fe en qué? Fe en las diferentes cuestiones religiosas que el hombre se ha encargado de crear en su propia mente, en su imaginación, un Cristo. Dicen, sí, yo creo en Jesús, pero ¿qué Jesús cree? Creo en un Jesús que diseñó en su propia cabeza. Un Jesús flacuchento, pelo largo, ¿sí? Barbudo, todo masacrado, ¿sí? Desnutrido. Así es el Jesús de la mente del ser humano, que vino y bueno, hizo muchas cosas buenas para el ser humano y bueno, y después Él nos mostró el camino cómo llegar al cielo. Eso es lo que cree la humanidad. Aunque ustedes digan que no, o que alguien aquí en esta mañana diga que no, la gente cree que Jesús vino a mostrarnos la forma de llegar al cielo. No es que Él es el camino para llegar al cielo, sino que Él nos mostró. Es un ejemplo a seguir, como otros tantos. Pero que en realidad yo como ser humano tengo que hacer mi esfuerzo para lograr que llegue a la vida eterna. Y eso es mentira, porque nadie puede llegar al cielo por su propio mérito. La única forma de llegar al cielo es a través de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Yo soy la verdad. La verdad, ¿sí? El camino y la vida. Eso es Jesús. No es que Él es una verdad, un camino o una vida. Él es la verdad, el camino, ¿sí? Y la vida. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver qué dijo Dios al pueblo de Israel cuando le dio instrucciones de cómo tendría que ser la educación en cuanto a los hijos. Deuteronomio capítulo 6. Un pasaje de seguro que para la mayoría de ustedes es conocido. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Este pasaje que vamos a leer a continuación nos muestra cómo los padres deben de enseñar o criar a sus hijos para amar al Señor. Eso es lo que dice. Y dice así, pero hay que tener en cuenta un detalle cuando nosotros leemos este pasaje. Este fue dirigido al pueblo de Israel. ¿Es bueno para nosotros? Claro que sí, porque la Biblia nos enseña que siempre hay que buscar de Dios. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando esto se leyó o se dijo al público. Y entre el público que había ancianos, había hombres, podemos decir relativamente jóvenes de diferentes edades, había mujeres y había, ¿qué más? Niños entre la congregación de Israel. ¿Sí? Y fíjense lo que dice la palabra. Una vez que nosotros tenemos esto en nuestra mente, fíjense que Dios dice, a la familia le está hablando. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, es decir, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Ahora, fíjense el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo le compartía la vez pasada a mi esposa y le decía que lástima que hoy en día
ya no se consiguen esos hermosos cuadros, yo al menos no veo, en donde tenían esas citas bíblicas. Ya no hay, ya no se consiguen, yo al menos no veo. Algún lugar debe haber, pero son pocos. Y eso es más o menos lo que quiere decir esto. ¿Sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué lindo es levantarse a la mañana y tener un texto bíblico en un cuadro y leerlo con letras grandes, que toda la familia lo pueda leer. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema que estamos considerando, que es el rol de los padres. La Biblia habla mucho en cuanto a esto. Es la razón por la cual cuando se muestra en la Biblia que el pueblo de Dios se aleja de él. ¿Sí? ¿Y a quién Dios acusaba cuando el pueblo se extraviaba? Acusaba a los líderes y acusaba a los padres. Es por eso que aquí se escribe más que nada a los abuelos y a los padres y les da la instrucción, estando sus hijos presentes en esa congregación, esa audiencia, dicen, bueno, ahora transmítelo a sus hijos también. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Jueces, capítulo 2. Y aquí vemos la consecuencia de no haber cumplido lo que leímos en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Jueces, repito la cita, versículos 7 hasta el 11. Y dice así, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, perfecto, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, perfecto, los cuales habían visto todas las grandes obras. Jehová, el que él había hecho por Israel, ¿sí? Las obras grandes, los grandes milagros que Dios hizo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. ¿Y qué pasó después? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, esa generación que vio esas grandes obras, que siguieron los preceptos de Jehová, los mandamientos, murió, fue sepultada, se reunió con sus padres en sus tumbas. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y por qué no conocían? ¿Quién falló? Los anteriores, porque no transmitieron, no hicieron lo que se decía en Deuteronomio 6. ¿Sí? No se encargaron de instruir a sus hijos. Y después en el versículo 11 en adelante del mismo capítulo vemos el título Apostasía de Israel, y ahí viene el trabajo de los jueces. Inmediatamente vino la apostasía. Cuando nosotros vamos al Salmo 78, quiero invitarles a que lo busquen. No vamos a leerlo completo porque es bastante extenso, pero vamos a ver algunos versos nada más de una realidad que vivimos, que vive toda la humanidad desde sus principios. Salmo 78. El dedo acusador, según leemos en el Antiguo Testamento, a menudo apunta a los líderes y a los padres de Israel que no criaron a sus hijos para que conocieran y amaran al Señor. Dice el Salmo 78, el título dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Dios nunca cambia, Dios permanece fiel. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y vamos a leer algunos versos aquí. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos,
las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Sí, este es un salmo de Asaf. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Sí? Hasta ahí nomás vamos a leer. Si quieren leerlo en sus casas completo, háganlo. Son 72 versículos. ¿Sí? Les queda como tarea. A lo largo de la Biblia, cuando la iglesia se reunía como nosotros lo hacemos siempre, aquí también en este lugar, todos los domingos o miércoles, se asume que los niños están con sus padres todo el tiempo. ¿Sí? Eso es una realidad. En las cartas, cuando los apóstoles obviamente dieron estas cartas enviadas a las iglesias, ¿sí? Como la carta a los Gálatas, los Romanos, etc. Cuando se leían estas cartas en la iglesia primitiva, los niños estaban presentes. ¿Sí? Debe ser así. Pero hay una realidad en nuestros tiempos que fallan, ¿sí? Y como estamos en esta mañana hablando de los padres y de la gran responsabilidad que tiene el varón en la casa, quiero compartirles algunas estadísticas. ¿Sí? Hablamos de gente cristiana, hablamos de un ámbito cristiano, no solamente, no hablando del mundo, vamos a ver dentro del enfoque cristiano. ¿Sí? Hay algunas investigaciones que se hicieron que son muy importantes reflejarlas y tenerlas en cuenta y que podamos aprender todos juntos. En el 2013, un llamado Dr. John Bellamy, ¿sí?, realizó una excelente investigación sobre la conversión al cristianismo. Él estudió las influencias comunes que las personas tenían cuando se convertían al cristianismo. Es decir, le preguntaba a la gente, ¿usted cuándo creyó en Cristo? ¿Cuándo llegó al Evangelio? Bueno, tal edad, perfecto. ¿Quién fue su mayor influencia? Es decir, ¿quién le habló más del Evangelio, de la Biblia, de Cristo? Dice que el 78%, esta investigación se hizo en Sydney, Australia. Dice que el 78% de las personas en Sydney a las cuales se hizo esta entrevista, esta encuesta, hablamos siempre de cristianos, ténganlo en cuenta, acudían a la fe en un promedio de los 19 años. ¿Sí? Esa era la edad promedio. Y se le hizo una siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes personas, ¿sí?, fue la más significativa para que llegaras a la fe cristiana? ¿Sí? O sea, le preguntaron, voy a comentar un poco esto. Es decir, yo le pregunto a un hermano ¿cómo llegaste a conocer a Cristo? ¿Cuál fue la influencia más grande? ¿Fue la iglesia? ¿Fue en la escuela bíblica? ¿Fue en el colegio donde vas, que tal vez tengas cierta inclinación cristiana? ¿Qué contestaron la mayoría de las personas? La respuesta fue ambos padres, dijo. Pero por lejos la de mamá. ¿Sí? Mamá fue la que más enseñó. ¿Sí? O sea, aunque nosotros negásemos esto y queremos darle a veces la responsabilidad de la iglesia, de que la iglesia no sé lo que hacen, no le enseñan a mi hijo. Y con esto no quiero decir que la iglesia se tenga que cruzar de brazos, no. Pero yo lo que quiero decir en esta mañana a través de este mensaje es lo importante que son los padres al momento de
que el hijo o la hija lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo. Y esto no fue solamente en Sydney, ¿sí? Otra investigación dirigida por una organización llamada Barna en Estados Unidos, titulada El Hogar de la Fe, hizo otra, podemos decir, investigación y comprobó que realmente es abrumante la influencia de los padres en la vida espiritual de los hijos en el día a día. ¿Sí? Su resultado demostró que los padres y no otros ministerios, ni la iglesia, ni la escuelita bíblica, esto sirve para después. ¿Sí? Y hay mucha gente que no tuvo esto de su familia porque viene de familias inconversas. Gracias damos al Señor por eso, porque conocieron la verdad y conocieron a Cristo y son salvos. Pero este estudio en Estados Unidos, esta investigación demostró que los padres y no otros ministerios o personas fuera de la iglesia son la principal influencia en temas de fe, Biblia, política y sexualidad. Y a veces nosotros, ¿qué hace la gente hoy en día? No, incluso la cosa está tan mal, como decía el hermano hoy cuando hablaba de lo difícil, porque realmente hoy los padres son considerados los que tienen a sus hijos en sujeción y los traen a la iglesia. Son considerados gente ya, podemos decirlo, vista de manera rara. Y no porque esté mal, sino porque ahí aplica el texto eso de que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Que la gente dice, qué raro, lleva a la iglesia a su hijo. No, hay que dejarlo que vive en libertad. ¿Cómo le va a inducir a eso? Él tiene que elegir. No piensen esto y no se acobarden, hay que ser valientes. ¿Sí? Por eso, como decía el hermano hoy, podemos considerarlo como héroes, como personas de gran prestigio, bien vistos en la iglesia y bien vistos ante los ojos de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que los padres enseñen a sus hijos la verdad del Evangelio y los hijos después enseñen a sus nietos. Pero algo está fallando gravemente. A veces hablamos con los hermanos aquí en la congregación y vemos un deterioro grave en la sociedad. Y podemos decir, nosotros echamos la culpa y decimos, bueno, pero la culpa es de la gente que no sabe votar. Es cierto, ¿sí? Pero ¿por qué la gente no sabe votar? ¿Sí? Pensemos un poco en esto. Ahora, vemos jóvenes que ya no quieren trabajar y llevan encima la culpa del Estado. Bueno, ¿quiénes están en el Estado? ¿Por qué están ahí? Después decimos, bueno, pero los chicos están mucho en la droga. ¿Y por qué están en la droga? Tal vez en la casa no le dieron la contención suficiente, cosas para pensar. O están en algún otro vicio, sea el alcoholismo o tantos otros que hay. ¿Sí? Entonces nosotros como seres humanos siempre queremos delegar las responsabilidades. Ahora lo que se hace es, según los sabios del gobierno, y no hablo solo de aquí, sino de muchos países ya, es que los niños ya vayan a edades más tempranas a la escuela. ¿Y por qué? Porque ahí le van a encaminar bien. No, ahí le van a encaminar bien en el camino del mal. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque ese tiempo, esa educación que le tienen que dar los padres, ahora le sacaron y le dan al Estado. Gente que no le importa nada. ¿Sí? Sabemos que hay maestros buenos, no le voy a decir que no. Pero hay gente que, yo hablo a veces con mi esposa, que ella es docente, y hablamos de esto, y bueno, y vemos que hay realmente docentes que lo hacen de corazón, disponen pero otros solamente van para lucrar, y no les importa nada los chicos. Es una realidad, no me la van a poder negar en esta mañana. Hay médicos también que son así. Una vez me decían a mí, bueno, en el seminario, no el seminario, la facultad, en la universidad, enseñan medicina, le preguntan, ¿tú por qué vienes? Bueno, yo vengo porque yo quiero ayudar a la gente. ¿Y tú por qué vienes? Y yo quiero ganar plata, dice. Y son médicos y están practicando, y así hay muchos que hacen eso. Bueno, así pasa también
con la educación y se cree que sacándole el tiempo de los hijos con los padres y dándoles en cierta forma bajo responsabilidad de un tercero es lo mejor que se puede hacer. Así nos va como sociedad. Así vemos robos, familias destruidas, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un poco de memoria nuevamente, dice que en Estados Unidos, tanto temas, fe, Biblia, política y sexo, dice que influyeron en gran parte los padres y no otros entes o ministerios o organizaciones. Ahora, vamos a ver algunos detalles más en cuanto a esto. En cuanto a este estudio hecho también en Estados Unidos, vale la pena notar el desafío hacia los padres. Hablo ahora de la figura masculina, ya que el 71% de los adolescentes buscan la opinión o resolver sus preguntas sobre la fe con sus mamás, no con el papá. 71%. O sea que ahí tenemos que hacer un poco de matemática, de un todo, 100%, sacamos 71%, quedan 29% que habrán contestado que fue el padre. ¿Sí? Pero dice que el 71% tuvieron el aporte en cuanto a la fe de sus mamás. El 72% específicamente menciona a sus mamás o a sus madres como la principal influencia o persona a la que acude con preguntas sobre la Biblia, ¿sí? Pero no a sus papás. Dicho esto, los padres fueron la siguiente gran influencia, o sea que el papá es número 2 en cuanto a esto. Ahora vamos a ver otra investigación más hecho por otra organización también en Australia. ¿Y por qué es bueno tomar ejemplo estos países desarrollados? Porque alguno dirá, bueno, pero eso pasa, si vamos a tomar Venezuela, bueno, vamos a tomar, ahí hay pobreza, hay hambre, hay desnutrición, no alcanza nada, no, un desastre. No, vamos a tomar ejemplos, países en donde la gente vive bien, la gente tiene buen estatus social, etcétera, etcétera. Porque si no va a decir, bueno, pero estamos comparando con lo peor. No, vamos a compararnos con lo mejor. Dice que esta investigación, ¿sí?, dirigida por YouthWorks, se llama la organización, la cual mostró que incluso los padres que solo abren sus Biblias de 2 a 5 veces al mes con sus hijos, aún así, que es poco, ¿sí? Tendría que ser, bueno, sabemos que hay veces que papá está cansado, papá trabaja duro y llega a la casa y bueno, no hay tiempo, tal vez el niño está durmiendo, la niña, y cuando papá levanta al niño al otro día, el niño está durmiendo. Son excepciones. Pero vamos a suponer que un papá, y según esta estadística, abre su Biblia con sus hijos de 2 a 5 veces al mes. Aún así, siguen siendo la mayor influencia en sus vidas espirituales en comparación de todo lo demás. Ni la escuelita bíblica se asemeja a eso. ¿Sí? Ni la escuelita bíblica. Si se compara con todo lo que ocurre en y a través de los ministerios de niños jóvenes de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién tiene que ser el ejemplo para los niños? El papá, la nena en la casa, vamos a hacer un ejemplo. La nena en la casa, ¿a quién va a seguir el ejemplo? Va a seguir el ejemplo de, yo quiero ser como mamá, no como la maestra escuelita bíblica. Va a ser medio raro que quiera ser como la maestra escuelita bíblica, que no está mal. Si la maestra escuelita bíblica es una dama de ejemplo que se deja guiar por la palabra, está excelente, no está mal. Pero estamos haciendo una comparación, un análisis. Es decir, que la mamá va a ser la influencia a seguir para la hija y para el varón va a ser el padre. Aunque a veces también la forma de conducirse de los padres influye tanto en el hijo o la hija, sea el caso que aplique.
Es decir, en pocas palabras, no importa lo que hagamos en el ministerio de niños y de jóvenes. En realidad no tendrá un ministerio efectivo que marca la diferencia en las vidas de los niños, a menos que involucremos a los padres. No sirve. Incluso involucrarlos y comprometerlos un poco con la vida espiritual de sus hijos marcará una tremenda diferencia. Aún si los padres solo abren la Biblia con sus hijos y hablan sobre Dios un par de veces al mes. Es de suma importancia. Suma importancia. Ahora viene el trabajo importante de hacer que los padres se involucren en el trabajo espiritual de los hijos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos? Y ahí entra la iglesia, el trabajo de la iglesia. Tal vez el trabajo no tiene que ser iglesia-niño, sí, que no está mal, por eso tenemos escuelita bíblica, reunión de jóvenes, etcétera, etcétera. Pero tendría que ser iglesia, papá, hijo. Así tendría que ser la unión. Tenemos que hablar como iglesia a los niños de la importancia de que los padres, ¿sí?, lleven a sus hijos a la fe. ¿Sí? Ahí viene la enseñanza clara de hablar con los niños y también con los padres. Es decir, nosotros tenemos que enseñar a toda la iglesia lo importante que es el rol de los padres en cuanto al ministrar espiritual de los niños. ¿Sí? Y es triste ver en nuestros tiempos las actividades que se hacen dentro de las iglesias, que buscan de alguna forma entretener, porque ese es el objetivo que se tiene hoy en día, entretener a los jóvenes. Yo me puedo considerar dentro de esa generación, y sé que hay hermanos aquí también presentes, dentro de esa generación que he visto la decadencia en la iglesia. ¿Sí? Yo he visto iglesias destruirse porque se han apartado o se habían apartado del camino de la fe. Yo he visto a los padres, ¿sí? Y no por querer gloriarme ni nada, pero a modo de acotación solamente. Padres que dejaron de lado la Biblia y que en ese lugar pusieron música del mundo dentro de la iglesia. Después nacieron los hijos. Y esos hijos ya crecieron dentro de esa incentivación del mundo dentro de la iglesia. Ahora, imagínense ustedes una cosa. A veces nosotros decimos, no, pues no es tan grave, con tal que vaya a una iglesia. Yo una vez escuché a alguien decir eso, no, yo le mando ahí a la escuelita de tal iglesia porque creo que no le van a enseñar nada malo. Error. ¿Usted cree que no le van a enseñar nada malo? Si no le enseñan la Biblia, le tienen que enseñar otra cosa. Y si no le enseñan la Biblia, le están enseñando algo malo. Si le enseñan psicología, no sirve para nada. ¿Sí? Y he visto, volviendo al tema, cómo esos hijos de aquellas gentes que conocía hoy están realmente metidos en ese movimiento extraño que se hace llamar iglesia, pero que no lo es. ¿Y dónde van a pasarla bien? ¿Sí? Eso es lo que hacen, la van a pasar bien en ese lugar. Y eso es algo muy peligroso. ¿Qué va a dar ahora de la próxima generación? ¿Se han puesto a pensar un poco en eso? En todo el sentido. Hablemos de iglesia. ¿Sí? Yo sé que hay muchos padres fieles, ¿sí? Pero no son demasiados tampoco, son un puñado. Son pocos. Padres fieles me refiero a las Escrituras. Dice que en algún momento se le hizo una pregunta, se le habló a un pastor de una iglesia que enseñaba la Biblia, compartía sermones,
estudios bíblicos, etcétera, etcétera, en cuanto a sus hijos. Es decir, ¿cuánto tiempo personal dispone para con sus hijos? ¿Sí? Como dije, una persona que fue entrenada teológicamente, preparada, predica, lidera cursos de doctrinas y otros tipos en su iglesia la mayoría de la semana. Ahora, dice que le hicieron una sugerencia, dice que baje sus expectativas y solo pasara un par de minutos al día leyendo la Biblia y pensando lo que dice acerca de Dios y de su carácter. A eso le hicieron, le pusieron como trabajo o como tarea a un pastor. Y el pastor dijo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí vemos nosotros un deterioro bastante importante de gente que enseña, pero que no sabe ni siquiera interpretar un texto de la Biblia. Ahora, ¿cómo podrá enseñar entonces a los niños de nuestra congregación una persona de este tipo? No podrá. Ahí nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que tienen los padres. Si los padres hacen bien su trabajo en su casa, que no es estar todo el tiempo con la Biblia y darle, que no está mal, pero vamos a llegar a cansar al hijo. Pensemos en lo siguiente. Un padre no necesita hacer mucho para que un niño pequeño siga las pisadas del Señor. Y aunque no entienda algunas cosas, por ejemplo, yo le voy a leer los Salmos y no va a entender. Porque hay palabras difíciles para un niño de 2, 3 años, 4, 5 incluso, y capaz más. Pero la costumbre, las buenas costumbres dentro de la familia son importantes. Por ejemplo, si papá y mamá se toman el tiempo a la noche antes de dormir, abrir la Biblia, leer un pasaje o hacer una seguidilla de libros o de cartas, ¿sí? Para ir desarrollando, leyendo todo. Y después de leer un capítulo, oran con los niños presentes. Y lo hacen todos los días, en lo posible. ¿Acaso ustedes creen que los niños no van a aprender eso? Y después dirán a papá y a mamá, si papá y mamá dejan de hacer eso, ¿vamos a leer la Biblia? ¿Por qué no leemos más la Biblia y oramos? ¿Acaso no es una realidad que se puede poner en práctica con tan poco? Lo que los padres influyen en los niños desde pequeños, ellos nunca se van a olvidar, jamás. Y es allí donde los padres deben de ponerse en el trabajo de, como dije hoy, no es algo imposible de hacer, es algo relativamente sencillo, es cuestión de seguirlo. Pero hay una realidad también que nos inunda a todos, y yo siempre me incluyo en esto porque todos fallamos y somos personas de caer en pecado, de equivocarnos. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta muy importante, que esa niña o ese niño pequeño algún día puede llegar a ser un pastor, una maestra de escuelita bíblica, incluso una misionera, porque la dama puede hacer esto, evangelizar. No es un problema que las damas no puedan hacer. El único trabajo que no se le permitió hacer a la mujer es de ser pastor, de ser líder. Pero evangelizar, todos podemos evangelizar, ¿sí? Todos podemos evangelizar y las damas se pueden destacar, ¿por qué no? Como dije, esos niños pueden llegar a ser tal vez maestros bíblicos, pueden llegar a ser pastores, pueden llegar a ser maestras escolitas, o también una niña puede llegar el día de mañana a ser esposa de un pastor. ¿Y por qué no?
Y van a decir, hermana, pero la esposa del pastor no hace nada. No influye en nada, no afecta en nada. Yo no creo que sea así. ¿Sí? Si vamos a suponer un pastor un caso claro, a la mañana se levanta y quiere ir a la iglesia y la esposa va a decir, no, hoy yo no quiero ir, tengo fiaca, voy a quedar durmiendo. ¿Es ese apoyo que necesita ese hermano? Y no hablo solamente de un pastor, puede ser un diácono, puede ser cualquier hermano en la iglesia. Si la esposa no lo ayuda, se hace una carga pesada. Y ahí es lo importante, ahí digamos, mira, resulta que si mi hija llega a ser esposa de un pastor y está bien instruida en el Evangelio, le va a ser de esa ayuda idónea que dice allá en el Génesis. ¿Sí? Pero lamentablemente a veces destinamos más tiempo a las cosas que nos inundan del mundo. Hay tantas cosas hoy en día. Yo siempre digo que la tecnología es muy buena, excelente es la tecnología, nos ayudan muchas cosas. Yo me acuerdo cuando iba al secundario y tenía que buscar información de algo y no encontraba, y internet prácticamente no había, y había muy restringido, y no había forma de encontrar esa información. Y hoy tenemos de todo. Llevamos el celular y buscamos y mandamos correo electrónico a diferentes lugares del mundo, que está perfecto. Pero así como es algo bueno, a veces suele ser algo que nos ata, ¿sí?, a hacer algunas cosas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta esto, que cuando los padres influyen en la vida de sus hijos, en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, será para mucho provecho. Y van a seguir lo que el niño o la niña aprenden de pequeños, no se van a olvidar. Y pueden caer y se pueden tal vez alejar un tiempo del Señor, pero de algún día se van a acordar en los momentos de los problemas, de la dificultad, van a decir, yo me acuerdo que con papá y mamá leíamos la Biblia y era otra la vida que teníamos, y yo ahora vivo en el mundo, y eso hará que vuelvan al Evangelio, a los pies del Señor. Y es ahí donde viene el trabajo de los padres. Como dije hoy, no es algo imposible de hacer, pero requiere de ese entusiasmo, de esas ganas de hacer. Como decía el hermano hoy también en cuanto a la oración. ¿Sí? Cuán importante es, pero lo dejamos de lado. ¿Sí? Y no hablo solamente de la reunión de oración, hablo de orar en las casas, de tomarnos ese tiempo en soledad, de dirigirnos al Señor. Incluso a nuestra mente orando al Señor. Pero lo dejamos de lado. Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie. Habría muchas cosas más que hablar en cuanto a esto, pero simplemente ustedes siempre tienen que saber, hermanos, que cuando nosotros nos preparamos para poder compartirles la palabra del Señor, no es que lo hacemos porque lo estamos retando o porque va a decir el hermano vio lo que yo estaba haciendo. Yo no veo nada. No veo nada y no sé nada. Lo único que hacemos es que la iglesia, o queremos, ¿sí?, con la voluntad del Señor y con la ayuda del Señor, es que la iglesia crezca, ¿sí?, que la iglesia se fortalezca, que la iglesia en los peligros que existen no sea destruida y llevada por cualquier, como dice la Biblia, doquier vientos de doctrina. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta tu palabra que hemos podido meditar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a serte fieles. Es lo que te rogamos cada día, porque los tiempos y las adversidades son muchas, los peligros. Y te pedimos que por esta gran familia, Señor, que es la iglesia, que podamos crecer cada día de conocimiento. Bendice a mis hermanos, te ruego nuevamente por los que están enfermos, también por aquellos que no tienen trabajo, te pedimos, Señor, para que tú los ayudes y que puedan, Señor, siempre tener la provisión en sus casas del alimento y lo necesario también. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 105 y con esto vamos a dar por finalizada esta reunión. Himno número 105.